Hola, el día de hoy les presentaremos el tema de potencia con carga balanceada, promedio, reactiva y aparente. Para entender un poco el tema tenemos que saber que la electricidad que llega a nuestros hogares es generada por generadores eléctricos de corriente alterna, los cuales se encargan de transformar el voltaje a través de tres devanados, a lo cual lo conocemos como sistema trifásico. El sistema trifásico balanceado es aquel cuyas fuentes se encuentran desfasadas 120 grados entre sí, tienen la misma magnitud y operan a la misma frecuencia, además de que sus impedancias de carga y línea son las mismas para todas las fases. Existen dos tipos de arreglo. El primero es la conexión en Y, o también conocida como estrella. Es como la que se muestra en la figura. Su principal característica es una conexión donde existe un punto en común denominado neutro. Este tipo de conexión permite comportarse cada bobina como monofásica, produciendo un voltaje simple. Esto permite crear tensiones individuales a la vez de que se crean tensiones compuestas. Por el otro lado tenemos la conexión delta o triángulo, como se muestra en la figura. Como su nombre indica, es una conexión que une el final de una bobina con el principio de otra, y al no existir un punto en común no requiere una salida neutra. Esta clase de conexión crea tres voltajes desfasados, cada uno con intensidades diferentes. El tipo de conexión con el cual empezaremos es la conexión en Y o Y, compuesta por tres bobinas y un punto en común, como se muestra. El primer subtema a revisar es la potencia promedio. Como su nombre indica, es la potencia promedio instantánea a lo largo de un periodo y sus unidades son en watts. Este concepto es útil debido a que la potencia instantánea no es un indicador de potencia entregada, por lo cual se requiere realizar un promedio de estos valores. Como en la gráfica se muestra, la curva de potencia pasa por dos ciclos sobre el valor promedio, además de que los valores de pico y promedio de la curva son iguales, además de que siempre está en la parte superior, lo cual indica que la potencia de vuelta a la fuente siempre es cero. ¿Cómo se calcula la potencia entregada? La potencia promedio entregada de cada fase se puede determinar de tres diferentes formas. La primera es el voltaje de la fase por la intensidad de la fase por el coseno del ángulo formado del voltaje de fase y la corriente de fase. La segunda es la intensidad de fase al cuadrado. Y por último tenemos que la potencia promedio entregada es igual al voltaje de la resistencia al cuadrado por la resistencia de fase. De igual forma, la potencia total balanceada está dada por 3 veces la potencia balanceada de cada fase, o también la raíz de 3 por el voltaje de línea por la intensidad de línea por el coseno del ángulo formado entre el voltaje de fase y la corriente de fase, o también 3 veces la intensidad de línea al cuadrado por la resistencia de fase. Recordando que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre la raíz de 3 y la corriente de fase es igual a corriente de línea. El siguiente subtema es la potencia reactiva, la cual se define como una potencia en la cual la corriente está fuera de fase con respecto al voltaje y el producto volts por amperios no es un trabajo útil. Esto es directamente proporcional y se puede interpretar con un triángulo rectángulo. Entre mayor sea el desfasamiento entre el voltaje y la corriente, mayor será la potencia reactiva que requerirá. La forma de calcular la potencia reactiva de cada fase es igual de tres maneras. El voltaje de fase por la intensidad de fase por el seno del ángulo formado entre el voltaje de fase y la corriente de fase. También la corriente de fase al cuadrado por el inductor de fase o el inductor del voltaje al cuadrado sobre el inductor de fase. La potencia reactiva total de la carga es 3 veces la potencia reactiva por cada fase, o 3 veces la intensidad de línea por el inductor de fase. El siguiente subtema es la potencia aparente, el cual se define como la suma de la energía disipada de dicho circuito en ciertos tiempos en forma de trabajo y energía utilizada para la formación de campos eléctricos y magnéticos en sus componentes. Interpretándolo con trigonometría, como se muestra en la imagen, la potencia activa es el cateto adyacente, mientras que la potencia reactiva es el cateto opuesto. Sumándolos con Pitágoras nos daría que la hipotenusa es la potencia aparente.
La forma de calcular la potencia aparente de cada fase es el voltaje de fase por la intensidad de fase, y la potencia aparente total de la carga es 3 veces la potencia aparente de cada fase. Bien, la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Por último, en arreglo estrella tenemos el factor de potencia, que es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Mide la eficiencia de su consumo eléctrico a la hora de convertirlo en potencia útil como luz, calor o movimiento mecánico. La forma de calcularlo es dividiendo la potencia promedio total entre la potencia aparente, u otra forma es el coseno del ángulo formado entre el voltaje de fase y la corriente de fase. El sistema de carga balanceada conectada en configuración delta tiene la siguiente forma que se muestra en la figura. En este sistema, los voltajes de fase y de línea son equivalentes e iguales al voltaje inducido en cada bobina del generador. Para encontrar la corriente de línea se emplea el mismo procedimiento utilizado para encontrar el voltaje de línea de un generador conectado en estrella. Esto es, corriente de línea igual a la raíz cuadrada de 3 por la corriente de fase. Potencia promedio. Como se mencionó anteriormente, es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. ¿Cómo se calcula? La potencia promedio de cada fase se calcula mediante las siguientes ecuaciones: el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de teta, donde ese término indica que teta es el ángulo de fase entre el voltaje de fase y la corriente de fase. De igual manera, la corriente de fase al cuadrado por la resistencia de fase y el voltaje de fase al cuadrado sobre la resistencia de la fase. La potencia total de la carga balanceada es igual a 3 veces la potencia de fase. Potencia reactiva. Como se mencionó anteriormente, es una potencia en la cual la corriente está fuera de fase con respecto al voltaje. La potencia reactiva se representa con la letra Q. ¿Cómo se calcula? La potencia reactiva de fase se calcula mediante las siguientes ecuaciones: el voltaje de fase por la corriente de fase por el seno de teta, donde ese término indica que teta es el ángulo de fase entre el voltaje de fase y la corriente de fase. De igual manera, la corriente de fase al cuadrado por el inductor de fase y el voltaje de fase al cuadrado sobre el inductor de la fase. La potencia reactiva total es 3 veces la potencia reactiva de fase. Potencia aparente. Como se mencionó anteriormente, es la suma de la energía que disipa el circuito en cierto tiempo en forma de trabajo y la energía utilizada para la formación de los campos eléctricos y magnéticos de sus componentes. La potencia aparente se representa con la letra S. ¿Cómo se calcula? La potencia aparente de cada fase se calcula mediante el producto del voltaje de fase y la corriente de fase. La potencia total de la carga balanceada es 3 veces la potencia de fase o la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Factor de potencia. Como se mencionó anteriormente, es una medida de la eficiencia o rendimiento eléctrico de un sistema. ¿Cómo se obtiene? En una conexión en delta solo se obtiene dividiendo la potencia promedio total entre la potencia aparente total. Ahora procederemos a resolver un ejemplo. Del circuito mostrado encuentre A. La potencia promedio para cada fase y la carga total. B. La potencia reactiva para cada fase y la potencia reactiva total. C. La potencia aparente para cada fase y la potencia aparente total. D. El factor de potencia de la carga.
Solución. Para el inciso A, que nos pide encontrar la potencia promedio para cada fase y la carga total, recordemos que las fórmulas de potencia promedio para una fase y la potencia promedio total son potencia de fase igual al voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo de fase entre el voltaje de fase y la corriente de fase, y potencia total igual a 3 veces la potencia de fase. Comenzamos calculando voltaje de fase y corriente de fase. Obtenemos que el voltaje de fase es igual a 99.88 volts. Para calcular la corriente de fase debemos calcular primero la impedancia. Obtenemos que la impedancia es igual a 5 ohm con ángulo de 53.13 grados. Ahora, calculando la corriente de fase, se tiene que es igual a 19.97 amperios. Calculando la potencia de fase y la potencia total, obtenemos que la potencia de fase es igual a 1197.14 watts y la potencia total es igual a 3591.43 watts. Para el inciso B, que nos pide encontrar la potencia reactiva para cada fase y la potencia reactiva total, recordando las fórmulas de la potencia reactiva y potencia reactiva total, son potencia reactiva de fase igual a el voltaje de fase por la corriente de fase por el seno del ángulo de fase entre el voltaje de fase y la corriente de fase, y potencia reactiva total igual a 3 veces la potencia de fase. Sustituyendo los valores, obtenemos que la potencia reactiva de fase es igual a 1595.68 volt ampere reactivos y la potencia reactiva total es igual a 4787.04 volt ampere reactivos. Para el inciso C, que nos pide encontrar la potencia aparente para cada fase y la potencia aparente total, recordando las fórmulas de la potencia aparente y potencia aparente total, potencia aparente de fase igual a voltaje de fase por corriente de fase y potencia aparente total de carga igual a 3 veces la potencia de fase. Sustituyendo los valores, obtenemos que la potencia aparente de fase es igual a 1994.6036 volt ampere y la potencia aparente total es igual a 5983.8108 volt ampere. Para el inciso D, que nos pide encontrar el factor de potencia de carga, recordando la fórmula de potencia de la carga, factor de potencia igual a potencia promedio total entre la potencia aparente total. Sustituyendo los valores, obtenemos que el factor de potencia es igual a 0.6. A continuación, proponemos el siguiente ejercicio para que los compañeros lo resuelvan. Del circuito mostrado encuentre A. las potencias totales promedio, B. la potencia reactiva, C. la potencia aparente, D. el factor de potencia de la carga. Para comprobar, se anexan las respuestas. Agradecemos su atención.